Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es martes 6 de febrero de este año 2024. El Señor nos regala un nuevo amanecer, una nueva oportunidad para acogernos a su amor, porque el Señor es fiel. Un nuevo día para avanzar por el camino de sus planes y fortalecer nuestra fe a través de la obediencia a la palabra, porque el Señor siempre procurará dirigir nuestros pasos por la acción del Espíritu Santo cuando invocamos a la tercera persona de la Trinidad, al Consolador. Él nos guía, Él nos revela la verdad completa. Bendito sea Dios, que nos concede siempre la unción de su Divino Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio vosotros decís: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esta tradición que os transmitís, y como estáis, hacéis muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios en este día, hermanos, nos lleva sobre todo a reconocer que delante de Dios debemos proceder siempre con recta intención, porque lo tenemos que dejar claro. Dios, nuestro Padre, en sus atributos es omnipotente, es decir, todo lo puede, omnisciente, todo lo conoce, y omnipresente, está en todo lugar. Y por eso, desde esa experiencia misma del conocimiento de Dios, nuestra vida tiene que ir transformándose para llegar a una sola verdad. Dios me conoce, soy obra de sus manos, yo soy criatura, Él es mi creador, y allí el Señor me mueve siempre a una relación verdadera, auténtica, sabia y amorosa con Él. La primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes, y nos encontramos con un momento también muy especial de la vida de Salomón. Ya él está en posesión de ese templo que él mismo le construyó al Señor, y está haciendo una oración, y en esa oración él reconoce que aunque él hizo una obra grande como fue construir ese templo, que será la herencia para el pueblo de Israel por siglos, por tiempos, el mismo Salomón reconoce que ese templo es pequeño
ante lo grande que es Dios. El Señor es grande, el Señor es poderoso, el Señor todo lo puede. La oración de Salomón nos lleva sobre todo a un realismo de la vida, a darnos cuenta que por encima de todas nuestras situaciones, incluso por encima de nuestros triunfos que han sido logrados por esfuerzos, por encima de todo eso está Dios. Muchas personas hacen alarde de lo grande que tienen en la vida y hay veces quieren atribuirse aún hasta esa misma experiencia de que fueron ellos solos los que alcanzaron o hicieron esa obra que hoy les da mérito, y en el fondo se hacen necios a la presencia de Dios. Yo creo que la humildad de Salomón es propia de la sabiduría que el Señor le concedió, que siempre esté reconociendo que Él es limitado, que es simplemente un rey que Dios unge por la nobleza de su corazón, por la promesa también a su padre David. Y el mismo Salomón nos lleva sobre todo a comprender que la gracia de Dios es realmente poderosa y eficaz en el corazón del que aprende a reconocer que a los ojos de Dios es nada. A los ojos de Dios somos nada. Cuando aprendemos a ser conscientes de nuestra nada, Dios actúa de una manera generosa y nos levanta y cumple en nuestra vida sus planes. Él quiere de verdad hacer sus planes en cada persona. Por eso es necesario dejar dos cosas de la primera lectura, y es que la grandeza de Dios nadie la puede encasillar ni nadie la puede obviar, por más de que muchos quieran atribuirse sus triunfos, sus obras. Y lo segundo que nos enseña Salomón en esa primera lectura es comprender que nuestra vida se debe en una perfecta adoración al Señor. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales es entender todos los días de que Dios nos llama para que vivamos siempre una relación amorosa con Él, y a que nos demos cuenta que nuestras obras no se pueden idolatrar, porque el que idolatra sus obras, lo que hace, sus proyectos, su profesión, sus cosas que logra, pues realmente en cierto modo manifiesta la inmadurez de su propia vida y también lo que es el sentido de su ubicación frente a la relación de su existencia en orden a Dios. Dios quien te da la vida, Dios el que todo lo puede. No puedes idolatrar tus obras. Por eso en el Evangelio vamos a encontrar a Jesús hablándonos de una manera muy clara, porque lo han abordado los fariseos, quieren hacerle preguntas capciosas. Y Jesús hoy habla del corazón, de la recta intención, de lo que hay por dentro. Hay veces es fácil quedarnos con la impresión de que somos buenos porque la gente nos tiene por buenos. Pero Dios es el que conoce hasta dónde hay bondad en nuestro corazón y hasta dónde hay perversión que se quiere disimular con una fachada de ser bueno en temas que nos interesan o mueven nuestros propios intereses. La palabra de Dios tiene sabiduría hoy para nosotros, sobre todo porque debemos entender que no podemos echarle tampoco la culpa a los demás frente al tema de nuestras impurezas y de nuestras perversiones. Hay quienes dicen que los dañaron, les robaron la pureza, la inocencia en una determinada relación o en un determinado ambiente. Y no olvidemos lo que dice San Agustín. San Agustín dice: no se pierde la pureza del corazón si la voluntad no lo permite. Pero hay veces somos expertos de echar la culpa a lo externo, a lo que hay afuera, aún hasta las personas que conductas equivocadas le hemos abierto hay veces la puerta de nuestro corazón. Yo creo que es necesario
sobre todo en esta parte misma, de dejar claro que el Señor nos llama a trabajar la coherencia. La coherencia del corazón se llama autenticidad. Esa coherencia de lo que es una vida en una sola verdad, en la verdad de Dios. La coherencia externa se llama responsabilidad. Y la coherencia íntegra es aquella que se logra precisamente cuando estás unido a Dios, luchando por tu propia verdad, porque el Señor te la mostró, el Señor te señaló qué es lo que vale en tu vida. Y esa coherencia íntegra solo se logra cuando tienes a Dios y cuando haces las cosas como Dios las manda y cuando le obedeces al Señor. No dejemos que nos prediquen la palabra que nos conviene. Es decir, hay veces buscamos que nos interpreten la palabra para justificar conductas y situaciones. No, hay que buscar sobre todo la coherencia del corazón, la coherencia externa y la coherencia también íntegra, unido a Dios, mi vida con la verdad que el Señor me muestra. Que Él nos ayude a trabajar todo lo que es el camino de nuestro crecimiento, que hay veces nos desentendemos de Él cuando ponemos la mirada en otras cosas. El Señor nos quiere limpios en el corazón para hacer una vida nueva, una vida sobre todo para Dios. No olvidemos que el Señor siempre estará llevándonos a pensar en ese tipo de coherencias. La coherencia interior, que es tu autenticidad, la coherencia exterior, que es la responsabilidad, la coherencia integral, que es apego a Dios y a su plan de amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.